Hola, Grupo 114 de Historia Internacional. Desestabilizados y desconcertados por los sucesos en el plantel del CCH Pallejo, pues nos conectamos ahora, no a deshoras, para, mediante este teletrabajo, tratar de mantener la continuidad del curso. Entonces, vamos a poner Grupo 114, clase 20, corresponde al miércoles 5 de noviembre. Seguiremos con la revisión del programa de estudios en la unidad 4. Eh, Ahorita les voy a hablar de un cuestionario que van a hacer, pero vamos al documento que, por cierto, les estaba yo dando el anterior programa de estudios, porque este se actualizó, debe de aparecer ahí, en el año 2024. Ustedes deben de ser la segunda generación con este programa de estudios, pero ¿qué creen? Que es casi el mismo? Más allá de mucho rollo, y lo importante son realmente las cartas descriptivas, que las cartas descriptivas son pues estos cuadros donde vienen el título de la unidad, los propósitos y sobre todo aprendizajes y temáticas. Todo este rollo, para efectos prácticos, bueno, vamos a ver aquí, lo que interesa son las cartas descriptivas, como les decía, y seguimos la orientación del materialismo histórico, que nos habla del capitalismo, como ya hemos dicho. Entonces, estas cuatro unidades, que es lo que a nosotros nos interesa realmente para la clase, son las cartas descriptivas. Introducción al conocimiento de la historia. Bueno, pues el rollo de la historia, esto de la historia como acontecer o historia como interpretación, no lo entiendo. Y yo tampoco los voy a meter en un problema para distinguir, ¿no? Que ustedes me digan, a ver, vean la historia como acontecer, o sea, acontecimiento. Es decir, el objeto, lo que sucedió. Y la historia como interpretación, cómo lo explica el historiador. Pues, se puede decir de otra manera, pero realmente no nos vamos a meter a estos detalles. También mencionar, ¿no?, que esto de la historiografía, pues para mí no existe la historiografía, solamente existe la historia. Y esto ya lo hicieron ustedes, ¿no? Lo de las corrientes historiográficas, positivismo, historicismo, etcétera. Y luego la metodología histórica, pues podría estar en el primer punto, ¿no? En la historia como interpretación, pues es lo mismo. ¿Para qué se repite? La historia como interpretación, pues es esto, es repetitivo. Así que pasamos la unidad 1 y entramos a la unidad 2. Los modos de producción, aquí le llama sociedades, pero el materialismo correctamente le llama modos de producción. Y antes del capitalismo ya dijimos que son tres: comunismo primitivo, esclavismo y feudalismo. Pero esto sucedió en Europa, supuestamente. Entonces esto es como, bueno, antes del capitalismo, porque a fin de cuentas el programa se basa en el materialismo histórico, es decir, origen, desarrollo y crisis del capitalismo. Entonces, antes de que sea el origen del capitalismo, pues hay que ver los anteriores modos de protección. Y son estos, me voy a pasar
Bueno, sí, dime, voy a parar. Sí, estoy grabando una clase. Eh, ¿Me puedes hablar? ¿O yo te hablo a este número? Sí. Bueno, no, yo te hablo ahorita en un ratito. A este número, ¿va? Vale. Órale. Sí, entonces, pues suceden cosas, ¿no? Pues se puede decir malas, ¿no? Y eso me quitaron un poco de tiempo, precisamente relativo a esta llamada. Pero lo que interesa a nosotros es la clase, nuestro curso. Entonces déjenme ver otra vez cómo está esto de es la unidad 2. Oye, a ver, me pasé a la 3. No estamos bien. Bueno, algo que no habíamos visto en el anterior programa es que aquí ya reconocen, se rompe, se rompe incluso el esquema del programa, ¿no? Porque es historia moderna. Y aquí nos dice aportaciones de Grecia y Roma, aportaciones culturales, civilizaciones de la antigüedad. Nosotros lo vimos, ¿no? A través de Mesopotamia, China, la India, Egipto, de una manera como sea, ¿no? Muy superficial, porque no tenemos todavía suficientes fuentes de información. O sí las hay, pero no hemos podido armar, vamos a decir, ¿no? Todo lo que fueron por lo menos estas cuatro civilizaciones. Y brincamos ahí porque Grecia fue posterior y Roma fue posterior a Grecia. Pero decir que nada más son aportaciones culturales, creo que no es es estudiar en sí mismo a Grecia y sobre todo a Roma, por la influencia que tiene Roma, que ha tenido después de su caída, tanto en Oriente como en Occidente, hasta la actualidad. Entonces, estudiar a Grecia y a Roma. Y esto no estaba en el anterior programa. Y veo que me lo copiaron porque yo siempre dije, no, es que no podemos hablar nada más de la modernidad y a partir de las revoluciones modernas, si no entendemos a Roma. E incluso de Roma, dar un vistazo a las civilizaciones más ancestrales. Entonces, crisis del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Eh, eh, También hay que hablar de la Roma de Oriente. Y eso lo vamos a explicar. Bueno, luego el mundo mediterráneo, ya siempre lo he dicho, el Mediterráneo oriental, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer un mapa del Mediterráneo oriental, ¿no? Entre las costas asiáticas, y que también incluye África, perdón, sí, Egipto, ¿no? Porque Egipto, su costa es en el mar Mediterráneo, y con la parte de Grecia y de Italia, sobre todo, Turquía, son los tres países, ¿no? Que con su nombre actual, no, pero que tuvieron y han tenido una gran trascendencia. Turquía, Grecia e Italia. Y esto ya lo habíamos mencionado un poquito, ¿no? La Baja Edad Media, la crisis del feudalismo, todo esto lo habíamos dicho, ¿no? Que es meternos mucho en la cuestión de Europa. Bueno, el Renacimiento, que quisiéramos verlo aparte, sobre todo criticar, ¿no? Que se vea el Renacimiento como una parte de la modernidad, cuando en el mismo nombre es el contrario. Y luego esto de la reforma, la contrarreforma, son cosas que tienen que ver con Roma, la Roma de Occidente. Bueno, esto ya lo hemos visto, algunos temas, algunas cosas que no estaban en el anterior programa de estudios, ¿no? Y ya en esta unidad, los imperios coloniales, que ya dijimos, no, se tiene que juntar todo, ¿no? Lo que está de estos países y llamarlos por su nombre. Pues
desde Portugal y España hasta Inglaterra y Francia, y sobre todo Holanda e Inglaterra, que integraron al mundo. Y todo esto que tiene que ver, y entramos realmente en la modernidad. Ya lo hemos dicho, esto también lo hemos mencionado. Y lo que nos había faltado fue la unidad 4, que es donde vamos a poner un poquito más de atención ahorita. No, a ver, dice unidad 4, auge del capitalismo, ¿no? Hasta aquí ya es un capitalismo industrial de libre competencia e inicio del movimiento obrero, porque los obreros son los que van a hacer el socialismo. Entonces esto es prácticamente el siglo XIX y es el desarrollo del capitalismo. Y yo creo que el desarrollo del capitalismo viene desde Holanda. Es el que Holanda es la nación que crea el capitalismo moderno. Y se tiene que ver, y lo vamos a ver. Entonces en la carta descriptiva, pues aparte de las tres revoluciones, ¿no? La revolución industrial, ¿no? E inicia el movimiento obrero. Pues como siempre en Europa, ¿no? La Comuna de París, el ludismo en Inglaterra. Entonces mi crítica es, ¿no? No es una historia universal, es la historia de Francia e Inglaterra, por lo menos en un 50% del programa de la materia. No es, la historia, no es una historia universal. Y luego cosas que pasan en ese siglo XIX sobre el capitalismo y su contrario, que son los obreros, supuestamente. Y luego Italia y Alemania, ¿no? Y yo creo que lo más que Italia es Alemania, porque Alemania, todo su auge que viene desde Prusia, hay que darle en esta unidad todo el proceso de poderío de Alemania, desde Prusia, y que va a provocar todo este desarrollo que tuvo Alemania y su antecedente en Prusia con P, Prusia, hasta llegar a las guerras del siglo XX, las guerras alemanas del siglo XX. Y Estados Unidos también, bueno, y donde queda hasta aquí, no, vaya, casi hasta el último, ahora sí, los movimientos de independencia en América Latina, proyectos de nación y su inserción al capitalismo mundial. No, hay que ver, ¿no? Hay que decir con certeza que la independencia de América Latina, vamos a llamarle así en general, fue un proyecto de Inglaterra. Inglaterra fue el país que promovió la independencia de América Latina. Y una vez que se logra esta llamada independencia, que yo la pongo entre signos de interrogación y entre comillas, pues se da el robo, el saqueo de los capitalismos ingleses sobre las riquezas de las naciones hispanoamericanas. Y luego todo esto, ¿no? Los grupos, ¿no? Como la forma de vida, ¿no? Pero obviamente pues, en Europa. Pero vamos a regresar a la unidad 1 y la unidad 2, porque creo que de aquí viene el cuestionario. Si es que no ya me lo cambiaron, entonces ya no tiene sentido nuestro cuestionario. Bueno, esta clase que la estoy grabando aquí en este sábado, la van a entregar el miércoles. Déjenme ver. Me parece que me está faltando algo. O se me pasó o ya no está. Ponerle el cargador a este aparato porque ya está baja la batería.
No, pues ya no tiene sentido mi cuestionario. Bueno, nada más como un adelanto. Vamos a decirle, vamos a repasar en la próxima clase de teletrabajo la historia de Roma, desde Rómulo y Remo. Pero esto será en otra clase. Bueno, ya no hay cuestionario más que el apunte. Gracias.